Sí, muchísimo. ¿Por vocación? Sí, mi abuelo era abogado, era juez del Superior Tribunal de Entre Ríos, es decir, que siempre estuve. Mi papá murió cuando yo era muy chico, o sea que yo viví mucho con mis abuelos. Y yo creo que de ahí mamé un poco la vocación, ¿no? Yo digo, cuando uno estudia Derecho y ejerce Derecho, todo lo que lo rodea tiene que tener esos dos platillos más o menos equilibrados. No, porque también uno se acostumbra a injusticias, ¿no? Claro, claro. No creo que el abogado tenga una visión muy particular de la vida, por lo menos no lo veo así, me parece que son igual a los otros. ¿Son Este, corporativos? bueno, los abogados están colegiados y obviamente defienden los intereses de la Recién venía para profesión, acá, ¿no? están también en elecciones, en esto de... Del colegio público acá de la ciudad de Buenos Aires y tienen elecciones la semana que viene. Y obviamente los colegios tienen que defender los intereses de los abogados. Pero yo no creo que actúen tan corporativamente, ¿no? Porque me parece también que es una profesión muy abierta en ese sentido. Yo digo, cuando uno mira los otros oficios de la vida, desde el panadero hasta el ingeniero. Bueno, ahora tenemos un presidente ingeniero. Digo, ¿cuál es la mirada frente al otro? Digo, yo tengo que decidir por qué no fue equitativa o igualitaria una relación entre hombres. Esto de ser juez, más allá de qué es ser bueno y qué es ser malo, ¿no? Claro, resolver intereses en pugna, ¿no? Resolver un conflicto y sobre la base también de alguna prescripción normativa, ¿no? Toda la vida social se regula a través de determinadas prescripciones, de lo contrario sería invivible, esto sería una anarquía, ¿no? En consecuencia, los jueces tienen que resolver los conflictos que se van suscitando entre los hombres. Y cuando los hombres se hacen cargo de la vida de los demás, y ahora voy al 76 y al 83, hombres y mujeres se hicieron cargo de la vida de los otros. Y de pronto, digo, contemporáneamente o generacionalmente, somos hombres de la democracia, de la república, y de pronto los que asaltan el poder. Y todo tiene un ciclo, y el ciclo se terminó. Y entonces los hombres enjuiciaron a los otros hombres, y eso pasó. Fue una decisión política no solo del presidente Alfonsín, sino de ese movimiento democrático, entre todos, porque la sociedad quería saber qué había pasado. Sin duda. Digo, para los más jóvenes, en el año 1985, y ya lo había incluso anticipado en campaña el propio Alfonsín, de ser presidente o ser gobierno, el partido que lo representaba iba a qué. En campaña Alfonsín había dicho que se iban a enjuiciar a los máximos responsables de estos hechos. Y yo creo que esa decisión, que fue una decisión muy audaz, muy valiente e inédita, porque carecía de todo precedente, tanto en el ámbito nacional como internacional. Nunca en la historia un tribunal civil había enjuiciado los crímenes de una dictadura saliente aplicando el derecho penal común. Y sobre todo cuando la sociedad argentina también estaba muy dividida, había vastos sectores que creían el discurso de los militares, de que no había ocurrido nada. Veníamos de la derrota de Malvinas. Los militares solo estaban dispuestos a recibir premios, no juicios, precisamente por haber derrotado a la subversión. Por eso había tantos sectores que lo que propiciaban era la solución tradicional, el perdón, la amnistía, que decían que ese era el paso indispensable para poder comenzar a edificar una democracia. Pero sin embargo yo creo que la visión de Alfonsín fue que la democracia no podía edificarse sobre una claudicación ética tan grande. Es maravilloso. Eso es maravilloso. Y por cierto, yo creo que esto posibilitó que la transición democrática argentina y la nueva democracia se edificara sobre el Estado de Derecho, Claro. sobre el imperio de la ley, Claro. sobre la aplicación igualitaria de la ley a uno de los más poderosos, ¿no? ¿Cómo se integró esa junta? ¿Cómo se integró esa cámara federal que enjuició y que usted por supuesto integró? Bueno, se integró de distintas maneras. Por un lado, algunos jueces de instrucción que habían demostrado mucha valentía durante el régimen militar. Es el caso de Ledesma, es el caso de Torlasco, es el caso de Valer Garaos.
jueces. D'Alessio. Pero D'Alessio no venía en ese momento de la justicia. ¿Usted venía de la justicia? Sí. No, ni Tampoco. D'Alessio ni yo. Habíamos estado Era de en la la actividad justicia, privada. pero veníamos de la actividad privada, habíamos estado antes en la justicia. Y Arlañán, también un hombre muy respetado, que en ese momento era camarista en el fuero ordinario en la Cámara del Crimen, ¿no? ¿Se conocían? Sí, yo era ya íntimo amigo de Arlañán y de D'Alessio. Y los conocía y era amigo también de Valerga, nos recibimos juntos con Valerga. No, nunca los conocía, pero nunca había tratado ni con Ledesma ni con Torlasco. Hoy había relaciones cruzadas, ¿no? También con D'Alessio habíamos estado juntos, éramos juntos en la facultad, o sea que también lo conocíamos de ahí. Digo, ¿cómo se revisa el pasado? ¿Cómo se revisa el pasado? Yo creo que aplicando la ley, me parece que... Ahí están, hace 31 años. Bueno, D'Alessio lamentablemente no está mal, pero ahí está Hernán. ¿Cómo se aplica la ley? Bueno, tratando que las consecuencias que prevén las normas jurídicas se apliquen a los hechos que ellas establecen. Es decir, tratando de hacerlo esto con... Ahí está mi Agil Lavedra, con bigotes. y muchos años menos. Con independencia e imparcialidad, ¿no? Me Digo, parece cuando lo mira a ese Ricardo Gil Lavedra, ¿a quién ve? No, me asombra la juventud. Yo era muy joven en ese momento. Sí, todos éramos muy jóvenes. Yo era el más joven de toda un la cámara. cronista que estaba en uno de los palcos también tomando nota de todo lo que ahí ocurría, pero con el mismo fervor y el mismo entusiasmo democrático que teníamos todos los que estábamos ahí. El otro día concurrimos a la sala de audiencias porque se le rindió un homenaje a Julio Trasera. Claro, ahí está, a un Trasera año, y Moreno Campo. Hoy, a un año de su fallecimiento, y se colocó una placa en esa sala, ¿no? Ah, Entonces, qué bueno. fuimos a esa sala de audiencias, bueno, por supuesto, Arlañán, Ledesma, Valerga, pero también nos acompañó la Corte Suprema en pleno, Claro, que concurrió a ese acto. ¿Cómo se ve en el tiempo? Porque usted ingresó a ese recinto y se veía usted, y por supuesto sus colegas, y todo lo que había, porque frente a ustedes estaban los culpables. En el espacio del homenaje a otro de los hombres, en este caso es Trasera, ¿qué le pasó a usted, humanamente, internamente? ¿Qué le pasó? ¿Durante el juicio? No, en el después, mientras estaba ahora. poniendo la placa, en esto de ir para atrás y ir para adelante. No, sinceramente resulta emocionante, conmociona estar en los mismos lugares, a uno se le agolpan los recuerdos, Claro, ¿no? se van amontonando. Estuvimos en la sala de acuerdos, que es un salón muy lindo que está contiguo a la sala de acuerdos, a la sala de audiencias, con lo cual ingresábamos por una puertita. Bueno, y me senté en el mismo lugar. ¡Ah, qué bueno! Me senté en el mismo sitio de... ¿A quién tenía usted enfrente, justo enfrente? Arlañán, lo tenía Arlañán enfrente, a D'Alessio en mi izquierda. No, pero digo, frente a ustedes estaban los culpables. Eso es Sí, durante la audiencia. Sí, ¿a quién tenían enfrente a usted? Bueno, ¿A usted? no, a ver, Pues estaban no todos. me acuerdo, me parece que era alguno de Marina, puede haber sido... Yo me acuerdo Rutina, cuando no me acuerdo. entraron por primera vez todos, fue estremecedores. Que los hombres se sienten en el banquillo, los acusados. Bueno, Qué logro de la democracia fue eso. bueno, claro, para que pudieran ser juzgados por los jueces de la democracia. ¿no? Claro, maravilloso. Y para No que- aquella junta que ellos pretendían que era el tribunal militar, ¿no es cierto? Sí, claro, ellos pretendían ser El juzgados Consejo por los- Supremo de las Fuerzas Armadas. Y esa incluso había sido la primera propuesta en ese momento del Ejecutivo, y que afortunadamente hubo una modificación en el Congreso que posibilitó a las cámaras federales abocarse si los militares se rehusaban a juzgarse a sí mismos, que fue lo que ocurrió, ¿no? ¿Estaban atentos los acusados o estaban distraídos? Yo me acuerdo que Videla leía un libro eternamente, pero el resto estaba atento, se miraban a los ojos, había miradas de odio, de complacencia, de expectativa, ¿de qué? Ellos estuvieron presentes durante la acusación, que era lo que Claro. exigía la ley. Y yo creo que la escuchaban yo creo que con cierta indiferencia. Más particular fue cuando tuvieron que hacer uso de la palabra, y ahí me ha quedado grabado el La de alegato de Sí, el Macera, alegato de Macera, por supuesto. provocativo,
Sí, desafiante. desafiante. Sí. Incluso pronunció una frase hasta amenazante en muchos pasajes. Pronunció una frase que, bueno, ustedes tienen la crónica, yo tengo la historia. ¿Qué Sí, no, historia? tremendo, ¿no? sí. Aparte él quería ser presidente. Él quería ser Perón de las Fuerzas Armadas. ¿Qué historia? Nada, lástima que traicionó primero a la patria y al resto de los humanos. Digo, ¿qué le pasó? Bueno, usted había leído expedientes, trabajos previos que se habían hecho en la Fiscalía. Digo, en el estremecimiento, porque uno escuchó desde una Estela de Carlotto hasta un Jacobo Timerman, desde una Cariaga hasta un Pablo Díaz. ¿Qué le pasaba? Porque una cosa es leer lo declarado anteriormente y de pronto tenerlo ahí y decir, un Luder, bueno, no sé si mi decreto o no mi decreto. Mire, ¿Qué pasó? A ver. en un juicio oral un testigo es como un actor, comunica sentimientos. Cuando uno va exponiendo hechos, transmite sensaciones. Hay gente que es muy fría y no transmite nada, es un relato literal, y otra transmite las emociones. Uno puede reconstruir a través del relato del testigo Sí. sus padecimientos. Y hubo testimonios desgarradores, Sí, la de Cariaga fue tremenda. desgarradores. De Pablo Díaz contando La Noche de los Lápices. Muchísimo. Mire, hacia el final del juicio, nosotros habíamos pensado que ya habíamos adquirido cierta insensibilidad, porque era un bombardeo permanente de cosas Había que tremendas. cerrar el día. Había que cerrar. Pero hubo un testimonio cuando estaban cerrando ya los testigos, que fue cuando se trató el Hospital Posadas, y el de una enfermera que había sido torturada, pero salvajemente. Y yo creo que ahí todos nos conmovimos porque hemos llorado con esos testimonios. Sí, claro. Hemos llorado, hemos vuelto desde el estrado a la sala de acuerdos, bueno, y muchas veces hemos hecho comentarios. Yo creo que muchas veces el comentario decíamos, pero qué hijos de puta, ¿cómo es posible que se pueda actuar de esa manera cuando uno escucha que se hace con un ser humano cosas aberrantes, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo justifica? A uno que tenía a las hijas en la otra habitación, Sí, y le sí, traían sí, la sí. bombachita de una nena, no voy a decir el nombre, el militante de derechos humanos, cosas terribles. Sí. Yo digo después vamos a recorrer el Nunca Más. ¿Y qué siente que le pasa a la Argentina después de ese Nunca Más? En términos de derechos humanos. A ver, me parece que en términos de violaciones masivas a los derechos humanos, Sí. no cabe duda que hay un consenso muy fuerte y fundamental. Hoy no hay fuerza política en la Argentina que no sostenga de que hay que cerrar esta etapa con justicia. Y sinceramente yo veo muy bien que cuando fueron dadas las condiciones, acá ha habido un devenir con sus avances y retrocesos durante todos los gobiernos democráticos. Pero yo creo que cuando se anularon las leyes y sobre todo me parece que ha sido positiva. La obediencia de vida y punto final. Se Sí, refiere claro. usted, claro. El indulto fue brutal también. El indulto fue... Sin duda, pero sobre todo el impulso que le dio el gobierno anterior para poder terminar esta etapa con justicia. A mi parecer, Esto de reabrir algunas causas. sí, se reabrieron todas. Yo creo que se está demorando demasiado, ¿no? Que habría que Demasiado. meter un impulso para que ¿Es poder una- tratar de ¿estima cerrar usted que será una decisión política o es el propio devenir